but I was very worried about him. And in fact, I told John, it's getting very busy and it's a strain on us. The schedule is a strain on us, and I think you need a rest. And he said, not this time. I'm going to be with you, no matter what. And that's how it was. El tiempo pasa y es un secreto a voces. Para los músicos esto no es la excepción, pero cuentan con la ventaja de que todo lo que alguna vez compusieron ahí va a quedar para la historia, sobre todo en los nuevos tiempos tecnológicos. En el día de hoy te invito a conocer cómo están hoy estas 25 grandes leyendas del rock. Quédate para no perderte nada. Frankie Valli. Con sus actuales 90 años, Frankie es conocido como el vocalista principal del grupo pop The Four Seasons, uno de los más destacados grupos musicales de la década de 1960, que pasó también por la llamada onda disco de los años 70 y continúa trabajando. Las canciones de Valli estuvieron por 25 veces en el top 40 de sucesos de los Estados Unidos. En 1990 el cantante y su grupo fueron incluidos en el Hall de la Fama del Rock and Roll. Valli comenzó a sufrir de otosclerosis en 1967, lo que lo obligó a cantar de memoria a finales de la década de 1970. La cirugía realizada por el especialista en oído de Los Ángeles, Victor Goodhill, restauró la mayor parte de su audición una década después. Petula Clark comenzó cantando siendo niña y esparció su voz por el mundo a lo largo de más de 70 años. Reina de la canción en los años 60, eventualmente se convirtió en actriz, una profesión por la que sentía gran atracción. Aunque participó en grandísimas películas, la carrera artística de Petula Clark está relacionada sobre todo con el mundo de la música, en el que ha llegado a ser una eminencia. De hecho, con más de 70 millones de discos vendidos en su carrera, ostenta el récord de ser la cantante británica más prolífica. Actualmente la británica tiene 95 años. Pat Boone comenzó su carrera musical con el lanzamiento de su primer álbum, Pat Boone Sings. Su popularidad rápidamente aumentó y se convirtió en un nombre conocido en los Estados Unidos y en todo el mundo. A pesar de su popularidad, Pat Boone enfrentó críticas de muchos críticos de música que sentían que su música era demasiado sanitizada y carecía del filo y la rebeldía de otros artistas de rock and roll de la época. Sin embargo, su música continuó siendo amada por muchos y llegó a lanzar más de 60 álbumes a lo largo de su carrera. Hoy, a sus 90 años, Pat Boone es considerado un icono cultural y es reconocido como uno de los cantantes y artistas más exitosos de su época. Willie Nelson compuso su primera canción a los 7 años y a los 10 ya tocaba la guitarra en una banda. Pasaba los veranos tocando en bares y restaurantes para ganar dinero, influenciado por artistas como Hank Williams, Django Reinhardt, Frank Sinatra y Louis Armstrong. En la escuela tocaba en la banda conocida como The Texans, al lado de su cuñado, además de trabajar como operador telefónico y jardinero. En los años 50, luego de servir en la Fuerza Aérea y trabajar como DJ en algunas estaciones de radio, Nelson empezó a componer canciones para Nightlife y Family Bible, y para los años 60 se mudó a Nashville con el fin de escribir éxitos para Patsy Cline y Billy Walker, entre otros. Finalmente consiguió un contrato con Liberty Records y pronto alcanzó las listas de popularidad con su estilo y sus letras. Es en los años 70 cuando adopta el estilo del country tradicional, convirtiéndose en uno de los artistas más aclamados y exitosos dentro de la música de su país. Con poco más de 70 álbumes de estudio, varios de ellos de platino, Nelson fue admitido en el Salón de la Fama y se mantiene activo hasta ahora, a sus 91 años. Chris Christopherson. A sus 88 años, siempre fue muy cercano al country, si bien no a las corrientes que han predominado dentro del género en los últimos 20 años. Sus composiciones han sido cantadas por muchos gigantes del mundo de la música como Janis Joplin, que se apoderó de su versión de Me and Bobby McGee. También el rey Elvis Presley grabó 2 de sus canciones, For the Good Times y Help Me Make It Through the Night. Como intérprete, aunque sí ha cosechado éxito, este no ha sido comparable al de contemporáneos como Willie Nelson o Johnny Cash, con los que formó al igual que Waylon Jennings del mítico cuarteto The Highwaymen. Neil Sedaka. A sus 85 años actualmente, el futuro ídolo de masas comenzó su carrera musical muy joven en los 50, en la que formó parte del grupo The Tokens. Luego se lanzó a la aventura como solista,
logrando gran éxito en los 60. Durante la invasión británica en Estados Unidos, su popularidad decayó y supo reinventarse a partir de las décadas siguientes. Entre sus confesos fans se encuentran Elton John, Billy Joel y Carole King, quienes citaron a Sedaka como una influencia clave en su música. Escribió o coescribió más de 500 canciones para él y otros artistas, colaborando principalmente con los letristas Howard Howie Greenfield y Phil Cody. En su destreza como autor, Sedaka escribió la canción Solitaire para Elvis Presley. También compuso para The Carpenters, ABBA y Connie Francis. Durante su trayectoria y mientras sigue en actividad, Sedaka compuso e interpretó hits como Oh, Carol, Calendar Girl, Breaking Up Is Hard to Do y Laughter in the Rain, por mencionar algunos. Ringo Starr. Pocos saben que este baterista de los Beatles sufrió de varios problemas. A los 6 años, sufrió una peritonitis que lo mantuvo en coma 10 semanas. Cuando cumplió 13 años, un resfriado se le convirtió en pleuresía y debilitó sus pulmones. Permaneció los siguientes 2 años en el hospital de niños. Entró en los ferrocarriles británicos y fue despedido al cabo de 6 semanas por no aprobar el examen médico. El novio de su madre le encontró trabajo como aprendiz de ensamblador en una compañía mecánica local. Como baterista no era un derroche ni de talento ni de técnica. Sin embargo, manejaba bien los ritmos y sabía adecuarlos a las canciones sin caer en arreglos excesivos que le quitaran fluidez a las melodías. Bob Dylan. Uno de los grandes cantantes del mundo, tiene 83 años actualmente. Es uno de los artistas más influyentes de su tiempo en la música popular, gracias a una extensa obra labrada a lo largo de más de 40 años de carrera, con especial atención a las décadas de los 60 y los 70, en las que se convirtió en uno de los cantautores de referencia para el movimiento de protesta social a través de su interpretación del folk, el blues o el rock and roll. Es considerado un icono de la contracultura americana de aquellos años. Highway 61 Revisited fue una de las obras que le encumbró combinando la música rock con algunos de los pasajes literarios más importantes de la historia de la música. Paul Simon. A sus 82 años, Paul Simon sigue vigente. A los 9 años hizo amistad con otro chico de ascendencia judía que vivía a 3 manzanas de su propia casa y a quien ya conocía por sus actuaciones como solista en las ceremonias religiosas de la sinagoga local. Se trataba de Art Garfunkel. Está de más aclarar que formaron Simon y Garfunkel. Como dato curioso, tras 5 años de relación, se casa con la actriz Carrie Fisher, la princesa de la Guerra de las Galaxias. Se divorciaron 9 meses después de la boda. Art Garfunkel. Volviendo a ahondar en lo que fue Simon and Garfunkel luego de su separación, es necesario decir que volvió a unirse al dúo con Simon al poco tiempo. Publican Wednesday Morning 3 AM y Swing, su primer álbum gracias a Columbia Records. El álbum no tuvo buena acogida y el dúo se separó. Al año siguiente añadieron sonidos electrónicos a la canción The Sound of Silence, ya que la original solo contaba con guitarra y la voz del cantante. Se volvieron a juntar y en los años sucesivos grabaron 5 discos más, logrando ser reconocidos como uno de los grupos más populares de la década de los 60. El dúo publicó en 1970 el álbum más elogiado de su carrera, Bridge Over Troubled Water. Sin embargo, el dúo se volvió a separar debido a los diferentes intereses entre ambos y las ganas de crear una carrera en solitario. Actualmente tiene también 82 años. Carole King. Siempre que nos viene a la cabeza una canción, la asociamos directamente a la persona que canta, al vocalista, pero también hay que darle su parte de mérito al compositor. Es por eso que Carole King ha escrito canciones que mucha gente habla de ellas como las mejores de la historia. The Locomotion y Up on the Roof son 2 de ellas. Además, era una época donde las mujeres artistas no proliferaban, pero verla sentada en el Brill Building, la famosa oficina de Manhattan, abrió muchos ojos y levantó de la silla a muchas personas. Y ya cuando la canción Will You Love Me Tomorrow de las Shirelles se convirtió en número 1 en enero de 1961, más. Carole solo tenía 18 años cuando la escribió. Actualmente tiene 82 años. Brian Wilson. Brian Wilson, que actualmente tiene 82 años y es fundador de los Beach Boys, fue noticia recientemente cuando realizó una aparición pública tras la reciente aprobación de su tutela, asistiendo al estreno del documental The Beach Boys. Wilson posó en una silla de ruedas junto a sus compañeros de banda David Marks, Al Jardine, Blondie Chaplin, Mike Love y Bruce Johnston.
todos ellos superando los 70 años, en el Teatro Chino de Hollywood. Actualmente padece un trastorno neurocognitivo similar a la demencia, que afecta su capacidad para cuidarse por sí mismo. Mick Jagger. A lo largo de su carrera, Jagger, quien actualmente tiene 81 años, ha sido reconocido por su carisma en el escenario, sus habilidades como intérprete y por su capacidad para mantenerse en plena forma a lo largo de décadas. Ha escrito y cantado numerosos éxitos de los Stones, Satisfaction, Painted Black, Sympathy for the Devil y muchos más. Además de su trabajo con The Rolling Stones, Jagger ha tenido una carrera en solitario y ha incursionado en el cine, actuando en películas como Performance, Ned Kelly y The Man from Elysian Fields. En lo personal, Mick ha estado relacionado con algunas de las mujeres más bellas del mundo y es padre actualmente de 8 hijos de 5 madres diferentes. Desde su primogénita al último de sus descendientes, les separan 46 años de diferencia. Really different because it's much easier to communicate with an American audience, obviously. I mean, like with the Dutch audience, they really mostly speak very good English, whereas like, say in Germany, I mean, I can't say anything very much to the audience because I don't speak German. So the communication is limited to music and gestures. Roger Waters. Junto a Syd Barrett, formó The Pink Floyd, el grupo en que tocó como bajista desde 1965 hasta 1983. El deterioro mental de Syd supuso la expulsión del grupo. Tras su marcha se convirtió en el principal compositor y líder de la banda. Siempre tuvo malas relaciones con el resto del grupo. Las diferencias con Rick hicieron que amenazara con detener la grabación de su disco de mayor éxito, The Wall, a menos que Rick se marchara. Durante la grabación de The Final Cut, estaba claro que no había manera de que Dave y Roger pudieran grabar juntos de nuevo. Las diferencias artísticas y personales se habían hecho demasiado fuertes. Roger se libró de Rick y, más que nunca, pensaba que Pink Floyd empezaba y terminaba en él. Mientras tanto, sus compañeros veían cómo el grupo se hundía bajo su dirección. Roger advirtió la insostenible situación. Intentó salvar el grupo buscando solidaridad con quien había sido su mejor amigo, Nick Mason. Dejó el grupo a causa de diferencias creativas y legales con los otros integrantes. Actualmente tiene 80 años y es artista solista. Steve Miller. Steve Miller es un clásico del rock americano que se hizo famoso con The Joker, pero fue el álbum Fly Like an Eagle el que lo consagró y definió su estilo de blues. El álbum, impecablemente producido y realizado, incluía el famoso Take the Money and Run. Miller se inició en los 60 en varias bandas de blues del área de Chicago, antes de irse a San Francisco, donde él y su banda tocaron después de Chuck Berry en el Fillmore, actuación de la que después sacaría un disco. Casi murió en un accidente de coche en 1972, y después de eso cambió su estilo a un pop más agradable. Actualmente sigue vigente a los 80 años. Joni Mitchell, a los 8 años tuvo polio, lo que obligó a pasar meses postrada sola en un hospital, donde comenzó a aprender música. Siendo adolescente se enseñó a sí misma a tocar guitarra y se presentaba en clubes de Alberta y luego Toronto mientras estudiaba arte. Con una veintena de discos publicados se ha transformado en una artista reverenciada por sus pares y por nuevas generaciones, por su genio creativo y por su habilidad para ser única en una industria que usualmente homogeniza a las mujeres. En los últimos años Joni Mitchell ha sufrido variados problemas de salud, pero igualmente ha lanzado varias recopilaciones de su trabajo. Actualmente tiene 80 años. Piano lessons briefly, but the piano teacher didn't understand that I wanted to compose. She said, "Oh, why would you want to play by ear when you can have the masters under your fingertips?" And she rapped my knuckles with a ruler, which was the way they taught in those days, but I didn't know that. I took it personally. So she kind of bruised my desire to play. Keith Richards. Su madre le compró su primera guitarra y practicaba en casa, escuchando grabaciones de Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington y muchos otros. Posteriormente fue guitarrista y fundador de los Rolling Stones junto a Mick Jagger, con el que años más tarde se encontró en una estación de tren, y ahí se comenzó a gestar la banda. Jagger estudiaba en la School of Economics, mientras que Richards, después de haber sido expulsado de varias escuelas, estudiaba en la Escuela de Arte de Dissop. Junto a Jagger compuso casi todas de las canciones del grupo, y en ocasiones fue la voz principal, como en You Got the Silver o Happy. Como curiosidad, Richards, de 80 años actualmente, sufrió una lesión en la cabeza tras caerse de un árbol. Posteriormente se sometió a una cirugía craneal en un hospital de Nueva Zelanda.
El incidente causó un retraso de 6 semanas en el lanzamiento de la gira europea de los Rolling Stones en 2006 y la reprogramación de varios espectáculos. What does that say to you, if anything? It gives you a sense of proportion, I suppose. And I told you I'd outlive you. Because I was the most likely to die for many years. Buddy Guy. Buddy actualmente tiene 88 años. A lo largo de sus 70 años de carrera, ha influido a músicos del calibre de Jimi Hendrix, Jimmy Page, Keith Richards, Jeff Beck, Eric Clapton, Gary Clark, Jr., John Mayer y especialmente Stevie Ray Vaughan. También es uno de los selectos instrumentistas que tiene su modelo Signature, fabricado por Fender, su célebre guitarra con topos blancos Polka Dot Stratocaster. Jimmy Page. Comenzó a tocar el instrumento a los 12 años y, aunque tomó algunas lecciones en la cercana Kingston, su formación fue en gran parte autodidacta. Convertido en uno de los guitarristas de estudio más requeridos para grabaciones en Inglaterra, Jimmy Page llegó a grabar con los Rolling Stones, por ejemplo. Posteriormente fundaría el mítico grupo Led Zeppelin. Actualmente tiene 80 años. Chubby Checker. Con sus 82 años actuales es llamado Chubby por su aspecto principalmente, aunque se lo conoce mejor como el rey del twist. Llevó al éxito masivo la composición de Hank Ballard, The Twist. El baile que llevaba incorporado fue un auténtico fenómeno de masas, del que ninguna capa social se libró. Al año siguiente repetiría éxito con su Let's Twist Again. Si bien lo intentó repetir con otros bailes como el limbo o el huckleback, su estrella se apagaría pronto en la industria. Yoko Ono. Yoko Ono, quien actualmente tiene 91 años, es una artista conceptual y pionera en áreas como el videoarte, la performance, la poesía minimalista y la música rock experimental. En colaboración con John Lennon, crearon varios álbumes incluyendo Unfinished Music No. 1. Two Virgins, Unfinished Music No. 2. Life with the Lions y Double Fantasy. Yoko ejerció una gran influencia sobre Lennon desde los primeros momentos de su relación. La pareja también trabajó juntos en proyectos visuales y de performance, como la instalación Beddings for Peace, donde se acostaron en una cama en su apartamento de Manhattan durante un fin de semana para protestar contra la guerra. Esta acción generó mucha controversia y críticas, pero también llamó la atención sobre la causa pacifista. Grace Slick. Junto con su compañera Janis Joplin, Grace fue una figura importante en el desarrollo de la música rock de finales de los 60. Su personalidad y su poderosa voz ayudaron a crear nuevos modos de expresión para las cantantes femeninas, reforzando el papel de la mujer en el mundo de la música rock, dominado por los hombres. Después centró toda su atención en la pintura. Ha hecho retratos de la mayoría de sus compañeros de los 60 como Janis Joplin, Jerry García o Pete Townshend, entre otros. Desde el año 2000 sus obras están en venta. Actualmente tiene 84 años. Randy Newman. Es uno de los mejores compositores de canciones y bandas sonoras de Estados Unidos. Nació en el seno de una familia famosa por su afición a la música. Sus tíos Alfred, Lionel y Emil fueron conocidos compositores para el cine. Incluso su padre, Irving Newman, un conocido médico, escribió una canción para Bing Crosby. Actualmente tiene 80 años. Bobby Rush. Bobby Rush es un ícono del blues estadounidense cuya música, galardonada con un Grammy, abarca una gran variedad de estilos como el funk, el soul y el R&B. Su primer álbum ganador del Grammy, Porcupine Meat, fue nombrado Mejor Álbum de Blues Tradicional en la ceremonia de entrega de premios de ese año, y Rush siguió su éxito con álbumes como Rawer Than Raw y All My Love For You, ambos también galardonados con el Grammy en la misma categoría. Actualmente sigue dando conciertos a sus 90 años. Ian Hunter. Ian, quien actualmente tiene 85 años, es conocido por liderar la banda de rock mod The Hoople desde su creación en 1969 hasta su disolución en 1974. Ian Hunter ya era músico y compositor antes de su etapa con mod The Hoople, y después de dejar la banda, desilusionado por el éxito comercial, prosiguió su carrera en solitario, colaborando a menudo con el guitarrista Mick Ronson, famoso por ser parte integrante del grupo The Spiders from Mars, que acompañó a David Bowie en una parte de su carrera. En cuanto a su carrera en solitario, sus canciones más conocidas son Once Bitten, Twice Shy y Cleveland Rocks, canción incluida en la serie de televisión The Drew Carey Show.
Luego de recordar a estos artistas, ¿sabías que era de su vida? Déjanos en los comentarios el cambio que te impactó más.